Ahí vas a empezar a escuchar. Uy, está. Un ratito. Ya, sí se ve, ¿no? Espero que sí se pueda ver. Si no se ve, me avisan al toque. Sí. Ya, Las excelente. letras en hebreo no lo entendemos, pero sí. Sí, muy profundo. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a empezar con este lindo atributo que vamos a aprender hoy día. Bueno, soberano Dios, queremos agradecerle por la tecnología misma, Señor, que usted ha puesto con el fin de que sigamos, Señor, aprendiendo más de usted también, sigamos reuniéndonos, Señor, seguir alabándole, Padre Santo. Y queremos aprender este día, Señor, algo más de usted, poder llenarnos, Señor, de un poquito más, Señor, y poder alabarle también por lo que usted mismo es y ha hecho y sigue haciendo, mi Dios soberano todopoderoso. Gracias, mi Dios, infinitamente. Y bendiga, Padre, este tiempo. En su nombre, amén. Muy bien. Entonces, allí. Ok, vamos a estudiar, hermanos, hoy día otro atributo más de Dios. Es un atributo bien interesante. Ya, para mí es uno de los atributos que, bueno, todos los atributos son complicados de entender, no tanto, pero de explicar, sí. Puedes entenderlo tú, puedes leerlo, entenderlo, pero para poder explicar es un poco difícil para mí desde mi punto de vista. Pero, como dice la introducción, hoy vamos a seguir viendo un atributo más del personaje más importante que pueda existir y que existe y que seguirá existiendo, que es Dios mismo. ¿Ya? Ahora, este atributo de Dios ha tenido muchos ataques a través de la historia también de la iglesia primitiva, pero también muchas personas, muchos teólogos han salido a defenderlo, ¿no? Y ahí está la imagen, antes eran así los concilios, ¿no? Y comenzaban a discutir y tratar de defender. Esa es una imagen que por ahí encontré. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, hermanos, es acerca de la unidad de Dios, ¿ya? Y hablando de la unidad de Dios, hoy en día todavía hay religiones que no tratan y no quieren aceptar todavía acerca de este atributo. Y se quedó paralizado por un momentito. Ok, entonces, este atributo es acerca de la unidad de Dios. Y nuestro texto base, o nuestro texto bandera, es Deuteronomio 6:4, donde dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿qué es la unidad? Y en su término más básico, la unidad es uno, pues. O sea, es decir, Dios es uno. Ese es lo más básico que podemos sacar como un concepto. Cuando hablamos de la unidad, se está hablando de uno. Por eso se habla también de en matemática, ¿no? La unidad es un cuadradito, te presentan ahí un cubito, es uno. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, lo he dividido solamente en dos partes. La unidad de Dios, primero, la unidad absoluta, y en segundo, la unidad compuesta. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? De unidad absoluta, unidad compuesta. Vamos a ver a qué se refiere. Número uno, la unidad absoluta. ¿A qué se refiere con unidad absoluta? Se refiere a que solo hay un Dios, es decir, que en todo lo creado, todo el universo, en todo lo que podamos imaginar, dentro y fuera de tiempo, solo existe un Dios. Y a este Dios es el que estamos estudiando, es decir, al Dios de la Biblia, a Jehová. En otras palabras, desde tapa a tapa, hablando de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta a Jehová como el único Dios existente. A él se refiere. Y tenemos algunos ejemplos acá, pues no tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia y cómo lo muestra también. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis
y tendrás que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otra vez afirma que solamente hay un Dios. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrada para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Según de Samuel 7:22, por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. Según de Reyes 9:15, Ezequías está orando ahí y dice, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y hay otros ejemplos más como Nehemías, donde habla también, ¿no? Tú eres Jehová, tú hiciste el cielo y los cielos de los cielos, en todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. E Isaías también dice lo mismo, y Timoteo, para no solamente hablar del Antiguo Testamento, sino del Nuevo también, porque hay muchos otros versículos. Timoteo, el apóstol Pablo dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con esto, hermanos, con lo que la Biblia nos presenta y nos muestra, es que estamos viendo que solamente hay un Dios y que no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el espacio, solo hay un Dios y ese es Jehová, el de la Biblia. Ahora aquí hay una pregunta que tenemos que tratar de responder, porque si no respondemos esta pregunta vamos a meternos en un conflicto muy grande. ¿Qué pasa con la existencia de los supuestos otros dioses? ¿No? ¿Qué pasa? A veces se dice, ¿no? A través de la historia, sí, que un tal dios, otro dios, y ahí he puesto algunas imágenes. Si existiera, hermanos, otros dioses, entonces ya no sería un atributo de Dios, la unidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? Pues vamos a tratar de responderla. Incluso hay versículos bíblicos que se mencionan. ¿Ah? Por ejemplo, en 1 Corintios 8:5 dice, pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Deuteronomio 32:17 también menciona, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces, tanto en las muchas historias de diferentes culturas, como también en la Biblia se menciona que posiblemente hay otros dioses. Estoy, por si acaso, aclarando el término posible, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, hermanos, tenemos que ser bien claros, pero en ninguna parte de las escrituras, los autores, o sea, todas las personas que escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, afirman que existan más dioses. No hay, en ninguna parte. Ustedes tienen que buscar desde Génesis a Apocalipsis y no van a encontrar en ninguna parte, que ellos digan, no, sí existe otro Dios. No, no. Lo que sí afirman es que estos supuestos dioses son seres que hace algún tiempo atrás fueron expulsados del cielo y que estos seres, como dice ahí los demonios, son aquellos que manipulan a la gente con el fin de que ellos puedan crear sus propios dioses. Incluso el apóstol Pablo, escribiéndolo a su hijo espiritual Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que estos demonios, este enemigo, que también hace crear a otros dioses, supuestos dioses, también está metido dentro de la religión. O sea, se pueden imaginar cuán atrevidos son estos. Entonces, con esto, hermanos, estamos diciendo de que solamente hay un Dios, no hay otros dioses, solamente hay un Dios. ¿Está bien? Puede que alguien diga que sí existe, que no existe, o que hay muchos más, pero no es verdad, solamente hay un Dios. Ahora, con respecto a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos?
con respecto a esto, la Biblia también es bien clara y Dios en su celo también es bien claro. Y lo que le dijo al pueblo de Israel también es para nosotros en el sentido de aplicación. Y cuando hablamos de la unidad absoluta, que solamente hay un Dios y que no importa el tiempo, el espacio o la edad, no importa, solamente hay un Dios, el texto nos dice lo siguiente, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si solo existe un solo Dios, este Dios debe ser nuestro único Dios. Repito, si solo existe un solo Dios, este debe ser nuestro único Dios. Esa es nuestra aplicación que debemos llevar con respecto a esto. Y claro, acá podemos preguntar, ¿no? ¿Tienes dioses? ¿Adoras a alguien más? Incluso hoy en día la música y la tecnología también lo tenemos como un Dios, ¿no? No estoy diciendo que la tecnología es mala. Si lo utilizas mal, sí es mala. Pero ya que lo adores, que lo glorifiques, que pases más tiempo con la tecnología que con Dios, ahí sí es un problema. Y otra cosa está en Marcos 12, 29, 30, donde le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por lo tanto, dice él, parafraseando, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es amar al Señor, al único Dios que existe, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces, con esto hemos llegado al final del primer punto, hermanos. Espero que se esté entendiendo, que es acerca de la unidad absoluta, que solamente hay un Dios. Ahora, ¿a qué se referirá con la unidad compuesta? Muy bien, bueno, la unidad compuesta se refiere cuando se hablan de dos o más personas unidas para formar una unidad. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, con respecto al matrimonio. Génesis 2:24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán sola una persona o una carne. Una carne, dice. Entonces estamos hablando de dos personas que serán una sola carne. Nehemías 8, versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. En otras palabras, acá no está solamente hablando de dos personas, sino está hablando de todo el pueblo de Israel que se juntó y se unió en un solo hombre. Entonces, cuando hablamos de la unidad compuesta, se está hablando de la unión de personas para formar a uno solo. Ahí se quedó ahí. Un momentito, hermanos. Ok, acá está. Bien. Entonces, cuando hablamos de la unidad compuesta con respecto a Dios, la Biblia presenta al único Dios que estamos estudiando, existente y subsistente en tres personas diferentes, pero compartiendo la misma esencia. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que ya no, tampoco ni yo entendía. En otras palabras, lo que estamos entrando se llama la Trinidad. Es decir, Dios es, Dios es, para que no se malentienda, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, 1 más 1 más 1 igual a 1. Bueno, así es la matemática de Dios, ¿no? Pero 1 más 1 más 1 es igual a 1. A eso le llamamos la unidad compuesta, hermanos, cuando hablamos de Dios. Ahora vamos a ver la pluralidad. Ya, vamos a ver algunas cosas que a veces ni hemos tenido en cuenta y solamente le hemos leído nomás. Son algunos versículos. Por ejemplo, Génesis 1:26. Vamos a ver la Trinidad de cierta forma. No tan claro, pero ya nos llama o nos hace o nos pica el diente, como dicen algunos, para preguntarnos, ¿y de quién está hablando acá? Por ejemplo, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
y que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este hagamos hay que tener en cuenta. Este hagamos. Porque aquí se está hablando ya de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro ejemplo está en Génesis 1, 11, 7, donde dice, ahora pues, descendamos. Recuerdan que ahí ya la maldad había llegado tan alto que Dios decide descender y Él dice, pues descendamos y confundamos allí la lengua. Entonces está hablando también de pluralidad, ¿no? De más de uno. En Isaías dice, pues oí la voz, Isaías está escribiendo esto, del Señor, que decía, del Señor, del Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Nuevamente ahí está, por nosotros. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora, con respecto al Padre, ya, vamos a ver un poquito a cada uno de estos personajes. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esta unidad compuesta, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno tiene su personalidad y cada uno también tiene su función. O sea, tiene su ministerio, tiene su trabajo, tiene su chamba, si se podría decir así, para poder entender. Entonces, con respecto al Padre, vamos a ver primero o tratar de mostrar que las Escrituras presentan directamente que Dios es Padre. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual preceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual, con todas las cosas, y nosotros por el medio de Él. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Pedro, wow, casi se me ha ido un número, creo que es 1 Pedro 1:2. Elegido, sí, 1 Pedro creo que es, según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Entonces, en esto lo que estamos viendo es que al Padre se le presenta como Dios. Ahora, su trabajo y su ministerio, en términos generales, se presenta como creador, el Padre. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas. Ahora, tienen otras cosas más, ¿ya? Hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta. Pero cuando nos enfocamos un poquito más con respecto a la salvación, al Padre, en su mayoría de veces, se lo presenta como el que elige, el que selecciona. Por ejemplo, 1 Pedro 1:2, sí, este es, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Él está hablando con respecto a la salvación, que el Padre ha elegido, te ha elegido a ti, te ha elegido a mí, te ha elegido a las personas que han creído en Él, en el Evangelio. Efesios 1:3-4 también habla de lo mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Entonces, Dios, en la primera persona que podemos encontrar, que estamos estudiando ahorita, es el Padre, que lo expresa claramente la Biblia, que es Dios, y que su ministerio es, por un lado, creador, y por otro lado también es aquel que selecciona. Que hay que tener en cuenta también muchas cosas aquí cuando hablamos de selección, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto al Hijo, este punto sí ha tenido muchos problemas. Por eso les decía en la introducción, que muchos ataques ha tenido esta parte, porque muchos no querían aceptar que el Hijo era Dios.
Pero vamos a tratar de entender un poquito acá y voy a tratar de mostrarles de que las escrituras lo presentan muy, pero muy claramente. Pero tenemos que verlo desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, porque algunas personas dicen, sí, pero en el Antiguo Testamento no se ve muy claro esto. No, como que no lo dice directamente. Y es verdad, el Antiguo Testamento no lo dice directamente que el Hijo es Dios, o no lo presenta muy claro, como el apóstol Pablo dice, las cosas que se hablaban de Cristo en el Antiguo Testamento son como sombras que no se pueden entender muy bien. Hebreos capítulo 11, casi la última parte, después de hablar de los héroes de la fe, también habla de esto, ¿no? Como que ellos veían un poco a la distancia, como un poco borroso, esto del Hijo de Dios, o sea, Cristo, pero no pudieron completar. Pero nosotros sí podemos ver esto. Y cuando hablamos del Hijo, con respecto en el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que cuando leamos el ángel del Señor, en su mayoría, que hay que tener mucho en cuenta también el contexto, se habla de Cristo. Por ejemplo, o bueno, acá dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí el contexto de lo que está pasando es que Abraham, Dios le dice que vaya y sacrifique a su único hijo, a Isaac. Y cuando ya está a punto de clavarle ya la daga, el cuchillo, el ángel de Jehová le dice, Abraham, Abraham, y luego le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. A ver. El ángel de Jehová le dice, no me rehusaste tu hijo. Y antes le dice que le teme a Dios. Entonces, este ángel de Jehová es Dios mismo. Lo más probable, dicen algunos, los teólogos, los comentaristas, se está hablando del Hijo. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es acerca de los prototipos. ¿Qué son los prototipos? Pues los prototipos son como imágenes de una persona que parece que está fuera de tiempo, que entra a la historia y vuelta sale, como el rey Metusalén, creo, si no me equivoco, o, o algo así, no estoy muy seguro, creo que se me fue el nombre, pero este sí es un buen ejemplo. Por ejemplo, el de Daniel, cuando lo meten al horno con sus tres amigos, y cuando abren el horno, de repente, voilà, apareció uno más. ¿Quién fue? Bueno, lo más probable es que haya sido el Hijo, ¿no? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto es más claro ya. Aquí ya se vea en 3D. Esto es más explícito. Por ejemplo, Juan es muy claro en esto. Juan 1.1 dice, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenemos que tener en cuenta que Juan está hablando exclusivamente de Cristo. Entonces él está diciendo que Jesucristo ha estado con Dios desde mucho antes, desde el principio, no importa tu imaginación hasta dónde pueda remontarse en el principio, pero también era Dios. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás pues era la persona que dijo, no, bueno, sí, no creo que realmente haya resucitado. Y cuando resucitó y se presentó delante de él, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Si Jesucristo no hubiese sido Dios, él hubiese dicho rápidamente, no me digas eso. Pero sí se dejó hacer esta exclamación, esta declaración. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5 dice, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Hebreos 1:8, donde Dios, Padre, está hablando, dice, tu trono, oh Dios. O sea, le está diciendo al Hijo. Es como que están conversando ahí, ¿no? Dios Padre le está diciendo al Hijo, a Jesucristo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad en tu gloria, en tu reino.
Ahora, el ministerio de Cristo es el más conocido, es el que mayormente cruza por nuestra mente, pero ni siquiera a veces entendemos esto. Pero el ministerio de Cristo fue y es el de Redentor, quien tomó la forma de carne, quien vino y vivió con nosotros un poco de tiempo, murió en la cruz y resucitó para perdón de nuestros pecados. Ese fue su ministerio. Y sigue trabajando él. Por eso hay muchas cosas, hermanos, más detalladamente, pero solamente estoy cogiendo lo genérico para poder un poco entender, porque él sigue trabajando ahorita, no está diciendo que no está trabajando y que se terminó ahí su ministerio, no, él sigue. Por ejemplo, Juan dice que es nuestro abogado arriba en el cielo, entonces él sigue todavía. Pero con respecto a esto, como decía, es el más conocido, es el Redentor. Y 1 Pedro 3:18 afirma eso, ¿no? Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. Efesios también dice, ¿no? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperaban. Y 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ajá, acá también hay que tenerlo en cuenta. Cuando habla de las Escrituras, hay que tener en cuenta que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sí estaba hablando de Cristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente aclara esto, ¿no? Ahora, con respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es bien curioso, pero su nombre mismo, cuando dice Espíritu Santo, lo dice todo. Dios es espíritu y también es santo. Y al ser espíritu, estamos diciendo que es invisible. Por lo tanto, estas tres cosas, ser espíritu, ser santo y ser invisible, son los atributos de Dios. Entonces ahí nomás te está diciendo de que el Espíritu Santo es Dios. Hebreos, capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿quién es eterno? Pues otra criatura, no, es Dios. Entonces este es otro atributo también de Dios. Salmo 139, 7, 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está diciendo el salmista, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí estás tú también. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, lo que Carlitos Guatay estaba hablando, si no me equivoco, el domingo pasado, acerca de la omnipresencia, ¿no? En todo lugar está Él. Y ese también es un atributo del Espíritu Santo, que es omnipresente. Y el texto más conocido, quizás donde se expresa con más claridad de la personalidad del Espíritu Santo, es en Hechos 5, 3, 4. Esa imagen, hermanos, allí es Ananías y Zafira, ¿no? Dos personas que querían pasarse de vivas y al final les salió el tiro por la culata. Estas personas vendieron su terreno, su casa, si no me equivoco, y querían pues también darse a mostrar que ellos también estaban apoyando. Y Pedro dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Pedro está diciendo que mintió al Espíritu Santo y abajo aclara y declara que a quien había mentido fue a Dios mismo. Ahora, su ministerio del Espíritu Santo, repito, hay muchas cosas, hay muchos ministerios, ellos siguen trabajando, pero solamente estoy colocando algunos acá. Uno es la inspiración de las Escrituras. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea,
No es que los autores ya comenzaron a escribir locos ahí en trance, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue el que estaba inspirándoles para que puedan decir y escribir las cosas que ahí tenemos en la Biblia. Y número 2 es la santificación del creyente. Entonces, 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, para ser rociados de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el cual, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Quizás esto hay que entender un poquito. Cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y sella a esa persona. Sella, es decir, viene a habitar, viene a vivir allí. Y comienza lo que se le llama el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para hacer algo más explícito con respecto a la unidad compuesta, que es la Trinidad. Los versículos, hay muchos versículos ya, pero los versículos más famosos, donde se encuentra ya más explícito acerca de la Trinidad, está en Mateo 3, 16 y 17, donde dice, Jesús, después que fue bautizado, está hablando acerca del bautizo de Jesús, subió luego del agua, y he aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí falta algo más, ¿no? Donde hay una voz, ¿no? Pero entonces, ahí está el Padre dando la voz o hablando, ahí está el Hijo saliendo del agua, que es Cristo, y el Espíritu Santo en forma de paloma. No está diciendo que es una paloma, por si acaso, sino en forma de paloma. Hay que tener esto en cuenta. Un momentito. Y el otro versículo es acerca de la Mateo 28:19, cuando Jesús le está explicando y haciendo la gran comisión, les está mandando prácticamente, ¿no? Y ahí tenemos que ver la singularidad. ¿A qué se refiere esto? Miren ustedes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús le está diciendo, miren, ustedes tienen que ir y tienen que ser discípulos. Y cuando hagan discípulos, tienen que bautizarlos. Y cuando los bauticen, tienen que hacerlo en el nombre. No está diciendo nombres. Miren ustedes la singularidad. Está diciendo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Ahora, ahora posiblemente están durmiendo algunos. Posiblemente dirán, ¿y ahora qué pasó? Mucha información, Johnny. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, la realidad, hermanos, es que muchos de nosotros podemos tener mucho tiempo en la iglesia, o podemos ser que recién estamos llegando y no conocíamos esto. Pero la idea, hermanos, es entender un poco más a este Dios trino, entender el trabajo que ha estado haciendo y el trabajo que sigue haciendo, y sobre todo de este atributo. Entonces, con esto en mente, hermanos, tenemos que ser conscientes del trabajo de Dios con respecto a nuestra salvación. Es decir, adoramos a Dios por lo que Dios nos eligió, adoramos a Dios porque envió a su Hijo a morir y derramar su sangre por nosotros, adoramos a Dios por enviar a su Espíritu para ayudarnos en nuestra vida en santificación. ¿Estamos adorando realmente, hermanos? ¿Sabemos qué es lo que estamos haciendo? ¿Sabemos por qué adoramos? Adoremos y amemos, hermanos, a nuestro Dios conscientemente. No lo hagamos solamente ya porque los hermanos dicen, ya porque la canción está muy bonita. No, tenemos que hacerlo conscientes, hermanos. Adoremos a Dios, a nuestro único Dios, conscientemente de lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. Esta es la conclusión. Hemos visto, señores, hemos visto, hermanos, hemos visto, amigos, que este atributo es acerca de la unidad. O sea,
Solo hay un único Dios. Hay que tener esto bien claro. Solo hay un único Dios. Y este Dios es tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahí le he puesto la operación matemática, ¿no? 1 más 1 es igual. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y abajo está la imagen famosa, ¿no? De que muchos presentan, ¿no? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Pero el Padre no es Hijo, no es Espíritu. Y el Espíritu no es Hijo, y el Hijo no es Padre, y el Padre no es Espíritu, pero es Dios, ¿no? Entonces vamos a orar, hermanos, y espero que esto les ayude también a ustedes en su vida. Pero déjenme un momento. Muy bien. Entonces oramos y estamos terminando con esto, hermanos. Oramos. Soberano Dios, gracias infinitamente por su palabra que es muy clara. Gracias, Señor, porque al Dios que tenemos y al Dios que adoramos es el único Dios. Y su palabra, Señor, es bien clara con respecto a esto y estamos muy gozosos de saber de que estamos por buen camino. Si aún no estamos, Señor, por buen camino, pues ayúdenos, Señor, a reflexionar y a ver, Padre, que si estamos adorando a otros dioses, pues es vana, Señor. Y no estamos adorando a usted, sino a otros seres. Y lo que usted quiere es que le adoremos a usted, le glorifiquemos, le amemos, Señor. Y gracias por ayudarnos a entender también que usted, el único Dios verdadero, también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que los tres siguen trabajando, Señor, para nuestro bienestar. Gracias, Señor, por su cuidado. Gracias, Señor, por todo lo que hace con nosotros. En su nombre, amén. Gracias, hermanos.